Hola a todos, ¿cómo andan? En esta pequeña clase que quiero compartir hoy para el tramo de literatura infanto-juvenil de nuestra carrera del profesorado de lengua y literatura, voy a presentar el tema de los itinerarios de lectura con una presentación, valga la redundancia, que armamos con las mediadoras de la Biblioteca Popular 20 de diciembre para dar unos talleres este año que obviamente con la pandemia no pudimos continuar. Como esta presentación es súper completa, le pedí permiso a las chicas para usarla, y además es un tema que vamos a trabajar en conjunto con la materia de Historia Social y Cultural, con la profe Tamara, que es una de las que participó en la creación de este Geniali, y Betty, la bibliotecaria también. Así que, como les decía, este tema que vamos a trabajar en esta última parte del año, también coincide con lo que estamos viendo en la práctica, en didáctica, con la promoción de la lectura, así que me parecía que estaba bueno contarles un poco sobre esta forma de planificar recorridos literarios, así que les invito a ver esta pequeña clase. Para comenzar, obviamente, tenemos que definir qué es un itinerario de lectura. Es una estrategia didáctica para la formación de lectores, para hacer este trabajo que ya venimos charlando en otras clases acerca de la lectura literaria en la escuela. Obviamente se puede trabajar con itinerarios en otros ámbitos, escolares o no escolares, pero bueno, en este caso estamos hablando de la lectura literaria dentro de la escuela. ¿Cómo se crean estos itinerarios? A través de la selección mediada. Esta selección que ya venimos hablando también, que es un tema importante, el de cómo elegir los textos que vamos a leer. Acá lo que vamos a agregar además es no solamente elegir qué texto voy a leer, sino cómo encadenar una serie de lecturas de más de un texto literario para generar esta especie de recorrido, que además incluye conversaciones literarias como estrategia. Los recorridos pueden ser abiertos, no necesariamente tenemos que planificar de entrada todos los libros que queremos leer. Si, por ejemplo, queremos desarrollar un eje temático, podemos dejar abierto ese recorrido para que nuestros estudiantes busquen a su vez otras lecturas para sumar a ese camino, como en este criterio de una lectura lleva a la otra. Y a su vez, como estas lecturas son compartidas, uno de los objetivos también es ir formando una comunidad de lectores, ¿no? Porque sabemos que la lectura, si bien puede ser un hecho solitario en alguna de sus etapas, se complementa, se enriquece justamente al compartir estas lecturas, por eso la idea de comunidad. Mila Cañón y Carola Armida son dos investigadoras de la Universidad de Mar del Plata que han recopilado muchos de estos itinerarios lectores y que destacan una característica de los lectores, que es ser voraces, ¿no? Leer con esta avidez es algo que se va formando en las personas gracias al acceso a la recurrencia de la práctica de lectura, y es necesario que esa actitud se imbrinque justamente con el acceso, la posibilidad de acceder a nuevas lecturas y a compartirlas, como les estaba diciendo antes. Cuando pensamos en crear el itinerario, tenemos que tener en cuenta que la estrategia lo que intenta como finalidad es desarrollar la competencia literaria, que no es solamente una lectura, como hablábamos la otra vez en la clase con la profe Lucía Litvak. Esto de, bueno, leer no es solamente decodificar, que también lo vimos en alfabetización, sino que esta lectura literaria implica una competencia, un saber específico que promueve el pensamiento crítico y el amor por los libros, el disfrute de esta experiencia lectora. Para eso hay que tener en cuenta el intertexto lector. Este concepto de Antonio Mendoza Fillola lo que nos dice, bueno, me perdonarán los españoles mi pronunciación de este apellido, el intertexto lector tiene que ver con las lecturas previas que posee una persona y que a la vez también forman parte de esta competencia literaria. Conocer ya determinados libros, determinadas poesías o determinados
cuentos o novelas o lo que sea, es lo que me va a permitir activar y seleccionar saberes concretos para interactuar con nuevas lecturas, ¿no? Pensar en este intertexto lector también nos va a permitir pensar cómo crear estos itinerarios, ¿no? Porque tenemos que pensar justamente en apelar a esos saberes previos de algún modo de nuestros estudiantes. Obviamente ustedes van a tener acceso, acá en el video, incluso voy a dejar en la descripción el acceso a esta plantilla para que ustedes puedan después ir explorando todos los cartelitos que yo quizás no completo la lectura porque hay mucha información. Otro de los conceptos para pensar el itinerario es esta idea de viaje y principalmente, que es algo que ya venimos hablando en algunos videos anteriores, el tema de la lectura dentro de la escuela, cómo tiene que cambiar en sí mismo ese acto de lectura, ¿no? Que por ciertas prácticas escolarizadas de lectura pierde la magia de leer literatura justamente como algo que nos abre la cabeza, se torna una actividad aburrida o monótona, y en realidad el itinerario también tiene que permitir romper esas estructuras tradicionales para permitir lecturas más enriquecedoras. Para pensar el itinerario, entonces, lo que tenemos que activar es ese intertexto lector, y para eso lo que tenemos que hacer como docentes es establecer relaciones a medida que vamos leyendo, relaciones de análisis, comparaciones, establecer vínculos entre las obras que vamos leyendo. Eso es justamente lo que permite el itinerario. Si yo seleccioné previamente esas lecturas, tiene que haber ciertos hilos conductores y justamente descubrirlos, señalarlos y conversar también acerca de eso es lo que nos va a enriquecer la lectura. Este ejercicio, esto es parte de esta bibliografía que les comentaba, que ya tienen en el aula virtual, y si no me la piden quienes no son mis estudiantes. Acá este libro lo que nos comenta es que a través del ejercicio de hacer itinerarios de lectura, lo que podemos es construir nuevos sentidos en un rol activo por parte de los estudiantes o de la gente que participe de esta lectura colectiva, apropiarse de nuevos conocimientos, generando redes de sentido. Podemos a la vez formar lectores más expertos, obviamente que van a empezar a disfrutar más la lectura y a apropiarse de estos comportamientos lectores, y a la vez se va a resignificar el material que tenemos a mano, porque se abren nuevas posibilidades de conectar sentidos. Amplío esta bibliografía que les comentaba, en este caso con un texto de Delia Lerner que nos habla de la autonomía de los lectores. Eso es algo que vamos a promover también. Generando lecturas que son compartidas, los lectores y las lectoras lo que pueden hacer es acostumbrarse a leer, reconocer lo divertido, lo intrigante, lo interesante que tienen las lecturas literarias y poder empezar a animarse a hacer esas lecturas por su cuenta. Y además, como docentes, tenemos un rol importante, que es el acompañar esas lecturas, por más que sean autónomas o por más que sean decisiones que van a tomar nuestros estudiantes, los podemos incentivar a que lo hagan. Eso también va a permitir articular un trabajo grupal e individual entre nuestros estudiantes y a la vez enriquecer las lecturas que sean grupales. Para pensar los itinerarios, además, tenemos que tener en cuenta justamente eso, que vamos a estar trabajando con distintos tipos de lectores. Nuestros destinatarios son quienes tenemos que tener siempre en vista a la hora de pensar cómo crear estos itinerarios. Yo, como docente de ustedes, futuros profes de lengua, les puedo proponer, como hice en lingüística, ir leyendo textos que eran bastante ásperos, que nos dejaban dudando, y todo ese tipo de lecturas un poco osadas que quizás no llevaría a una escuela secundaria, pero que sí llevaría lecturas que por algún otro motivo resulten cautivantes para ese grupo en particular que me toque, ¿no? Eso es parte de la elección, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta los criterios que ya vimos acerca de la selección de lectura. Siempre hay un fundamento y siempre nos tenemos que estar actualizando.
¿sí? Esto es algo que sabemos, que hay que ir conociendo también el mercado editorial, saber los libros que se publican, para poder siempre estar actualizados y poder elegir siempre sobre un buen material de base. Graciela Montes, que es una gran escritora argentina, nos dice: para quien vive dentro de una sociedad de escritura, no es lo mismo leer que no leer, no es lo mismo entretejerse y formar parte del tapiz que quedar mudo y afuera. La lectura, insisto, tiene esta perspectiva social que ya venimos viendo, y justamente esas lecturas compartidas son los que nos permiten entretejernos en esta sociedad lectora. Para eso, para poder generar estos vínculos que son sociales, pero que los podemos promover a través de la lectura literaria, la recomendación que elegimos con Tamara y con Betty es el enfoque DIME, que es una propuesta de Aidan Chambers, que es un investigador que publica, el libro se llama así, DIME, acerca de las conversaciones literarias, y este autor lo que propone, les voy a mostrar aquí el esquema que está desarrollado, quizás está un poco pequeño, pero lo que podemos ver, primero que nada, que en el centro de todas estas acciones se encuentra un adulto facilitador. Chambers piensa esto del mediador como una persona adulta que lee a las niñas, porque en esa etapa es fundamental que exista ese rol. Quizás después, como adultos y adultas, nosotros hoy en día podemos elegir nuestros caminos lectores, pero en la infancia ese rol de acompañamiento es fundamental. ¿Cómo comienza esta sesión, digamos, del círculo de lectura? Empieza con la selección de buenos libros. Esto que ya venimos conversando y que, como en toda clase expositiva, me dedico a repetir hasta el cansancio, es fundamental la elección de los libros que vamos a leer. Después, el tiempo específico de lectura, que si es en el aula, esto tiene que ser frecuente. Se recomienda mucho que sean los docentes quienes en voz alta puedan transmitir estas lecturas en primer lugar, porque eso facilita que nos metamos más en la historia. Una buena lectura en voz alta es mucho más atrapante que pedirle a todo el mundo en silencio que lean por su cuenta, porque ahí podemos correr el riesgo de que pierdan la atención mucho más fácil antes que estar siguiendo a alguien que nos está leyendo con con algo que nos llame la atención. Obviamente la voz alta, el compartir de estas lecturas son obviamente algo muy atrayente. Está comprobado que a las personas nos gusta escuchar historias. Y en tercer lugar, lo que tenemos que promover dentro de este enfoque es la conversación literaria, este intercambio de los pensamientos y los sentimientos que la lectura nos despierta. Por eso acá es fundamental el nombre del enfoque, que es Dime, contame qué te pareció la lectura, qué tenés para decir después de esto que acabamos de compartir. Eso es un poco también lo que hablábamos con Lucía, ¿no? Como la lectura, una buena lectura literaria nos va a dejar con ganas de compartir y de hablar acerca de eso que leímos. Acá tienen más detallado todos estas características, vamos a decir, del enfoque DIME, así que les invito después a chusmear más en profundidad esa presentación. De ese texto hacia otros textos, de esa historia hacia otras historias, una hebra que se enlaza con otra y otra más, un dibujo que se extiende, un arabesco sorprendente. Esa es la gran ocasión, nos dice Graciela Montes, el encuentro entre las personas y la literatura, y la gran ocasión justamente es que esto suceda en la escuela. La escuela es el ámbito en el cual tenemos esta gran oportunidad de acercar a las niñas, a los jóvenes, a las lecturas literarias como algo que no solamente nos va a permitir pasar momentos agradables, entretenernos y descubrir cosas nuevas, sino que además nos permite conocer el mundo que nos rodea. Esto de leer el mundo también comienza, esa idea de Freire de leer el mundo también comienza a través de las lecturas literarias. Acá en el enlace, en la presentación, van a poder leer este texto completo de Graciela Montes. Si no lo conocen,
porque es realmente imperdible. Algo clave cuando pensamos en los itinerarios, como les vengo diciendo hasta acá, es el tema de las conexiones que establecemos entre una lectura y otra. Obviamente tenemos dos partes, ¿no?, de los itinerarios, o tres vamos a decir. Primero la selección, que es por parte del docente, que después con un recorrido abierto también puede incluir otras selecciones que hagamos gracias a una mediación, por ejemplo, de ir a la biblioteca y consultar cómo seguir leyendo cosas que vayan en ese sentido, o podemos pedirle a los estudiantes que exploren también por dónde seguiría el recorrido. Pero además tenemos una segunda etapa que son los momentos de lectura que dedicamos a cada una de estas obras, que pueden llevar también su conversación particular, pero después, en un último momento de la secuencia, en este caso del itinerario, o un momento, digamos, de recapitulación, no necesariamente tiene que ser el último, una estrategia interesante es la de la telaraña literaria, que es poner a la vista, con todas las personas rodeando un centro que estén estos libros, ponerlos gráficamente, expandirlos ahí en el piso, apoyarlos o en mesas o en donde se pueda, que queden bien visibles, y empezar a tejer ahí, a establecer los vínculos que podemos trazar entre una obra y la otra. Estos vínculos o redes son justamente lo que permite visualmente crear esta telaraña, que en realidad es una metáfora que se utiliza para representar justamente esas conexiones que hay en los libros, que a la larga lo que van a permitir es definir qué criterio había en esa selección, por qué se encadenaron en esta secuencia todos esos libros. Hablando de criterios, Teresa Colomer, que es otra de las grandes autoras española que nos da muchas ideas para trabajar los recorridos de lectura, lo que nos dice son algunos criterios que tendríamos que evitar en la selección de textos. Nosotros ya vimos en uno de los videos anteriores los criterios para poder seleccionar buenas lecturas. Estos serían criterios a evitar. Los valores morales, como vimos, esa intención pedagógica que tenía la literatura en los comienzos, principalmente de la literatura infanto-juvenil. La opinión del lector como un único criterio de vamos a leer lo que les guste, con tal de que lean. En realidad no tendrían que ser tan déspotas las niñas y poder permitirse lecturas que no conozcan, también les va a abrir ciertas perspectivas. Y el itinerario formado únicamente por necesidades escolares, ¿no? Como que tengan que ver con los contenidos que tengo que enseñar y mezclar la lectura literaria con esa cuestión que de vuelta es pedagogizante, tiene que ver con la enseñanza. Y acá sumamos una cita de Marcela Carranza que dice que las clasificaciones por edades y preceptos de todo tipo abundan para impedir que los niños aborden textos que supuestamente no están destinados a ellos por su edad, por su extracción social, por sus circunstancias personales. Sin embargo, la historia misma de la literatura es rica en situaciones de encuentro entre los niños y jóvenes y los textos no destinados a ellos. Esa es otra de las pistas como para poder animarnos a elegir textos que quizás no deberían ser para determinado público, pero esas fronteras no están trazadas en ningún lado, no hay tantos manuales. Las sugerencias son eso, solo sugerencias. Podemos tomar nuestros buenos criterios de mediadores y armar itinerarios animándonos a poner esas otras lecturas. Para armar el recorrido, en primer lugar, como ya les decía, es seleccionar los recorridos, los textos que vamos a incluir y el tiempo que le vamos a dedicar. Para eso hay que tener en cuenta el nivel educativo, el diseño curricular, más que nada también como una orientación, porque suelen tener recorridos interesantes, más que nada en secundaria están mucho más establecidos para la materia literatura, el tema de las cosmovisiones. También nuestros propósitos como docentes nos van a orientar en esta formación de itinerarios, las necesidades de los lectores, sus preferencias obviamente, y los libros disponibles, son algo que muchas veces tenemos que tener en cuenta, qué disponibilidad tenemos, qué formas de lectura
si no están los libros en papel, en qué otros dispositivos podemos leer, si hay biblioteca en la escuela o no la hay, si hay biblioteca en el barrio, si nosotros como docentes vamos a aportar todas las lecturas, cómo las vamos a compartir, etc. La planificación de los recorridos tiene que ser variada. Tenemos que tratar de que esa sumatoria de libros que nos van a permitir crear este itinerario sean variados, sean desafiantes, como decíamos recién, que propongan distintos modos de leer y que haya también un diálogo con otros lenguajes y consumos culturales. Saber que podemos expandir también estos itinerarios hacia otros registros, otros ámbitos en los cuales se puedan conectar experiencias, justamente. Y finalmente, un criterio muy importante en esta metodología es ser flexibles. Todo itinerario es abierto, esto significa que puede ser enriquecido con nuevas lecturas y que el itinerario puede destrenzarse para construir otros nuevos recorridos. Tenemos que tener la flexibilidad, es como quien viaja sin tanto mapa o abierto a la aventura. Algunas orientaciones didácticas para armar estos itinerarios serían, para pensar más que nada para la escuela, realizar un ejemplo oral previo con textos conocidos por todos, invitando a los estudiantes a identificar relaciones entre ellos. Está bueno ahí y es muy importante conocer sus experiencias previas con la lectura para poder apelar a estos textos muy conocidos. Generalmente los clásicos justamente son los más conocidos y permiten iniciar esta experiencia de hablar acerca de algo que nos sentimos seguros y seguras para poder opinar con libertad. En segundo lugar, elegir un recorrido cercano y accesible para los estudiantes para que la primera experiencia sea exitosa y comprensible, para poder entrenar en algún sentido, como cuando uno va al gimnasio por primera vez, empieza con algo tranqui, con las lecturas lo mismo, tenemos como que ir desarrollando el músculo lector en este caso. Y también está bueno compartir esta idea de recorrido, de viaje o de tejido o telaraña. Hay muchas metáforas que podemos aplicar para este tipo de lecturas, pero lo interesante, más allá de qué metáfora elijamos, es compartirla también, porque no es solamente vamos a leer un libro hoy y leeremos otro mañana, sino que justamente pensarlo en forma de itinerario o de telaraña nos va a permitir fomentar la búsqueda de esas coincidencias o relaciones o comparaciones entre una obra y otra. Antes de iniciar una lectura, está bueno repasar esas lecturas anteriores que ya se hicieron y en caso de que esa participación que esperamos por parte de nuestros estudiantes por algún que otro motivo no llegue a ocurrir, siempre está bueno, y esto ya lo sabemos como criterio pedagógico, preparar, imaginar, conjeturar, que es nuestra palabra ya conocida, conjeturar qué pueden llegar a responder y si no hay respuestas, nosotros tener algunas preparadas. Los criterios posibles para armar un itinerario son los más conocidos, los recorridos temáticos o los de que tienen un propósito de lectura en particular, los recorridos por género, como hemos visto siguiendo a algunos autores y autoras, hay autores, por ejemplo, que son más de teatro o más de poesía. También por la trama, cuando hacemos una lectura, por ejemplo, que tiene mucho diálogo, sin ser una obra teatral, hay cuentos que destacan esa trama mucho más que otros y los podemos reunir para ver los efectos de lectura que producen. Las versiones también, o bueno, incluso esto que les decía de los recorridos por autor, pueden llegar a ser algún tipo de itinerario también. Lo importante, que es algo que se vuelve a repetir acá, porque como ya les decía, es para reforzar acá la cuestión de la memoria, en este concepto que es central, que es la idea de que los itinerarios no tienen que ser cerrados y tampoco individuales, sino que son puertas de entrada, comienzos de recorridos que tendríamos que poder fomentar que luego se sigan ampliando.
Un lector es quien ejerce como tal, quien se apropió de las prácticas que nos hacen lectores. Es quien frecuenta y comenta, quien manipula habitualmente diversos materiales con propósitos propios, a veces simplemente exploratorios, a veces más puntuales. Quien vuelve a las lecturas, quien las relaciona. Es además quien elige y prefiere, porque conoce autores, temas, editoriales, estilos. Mirta Torres acá una vez más nos hace hincapié en este rol lector, que es un ideal. Quien hace todas estas acciones justamente es un gran lector, con mucha experiencia de lecturas literarias, y eso es un poco el horizonte al cual tendríamos que apuntar, ¿no? A llegar a generar estas experiencias de lectura con nuestros estudiantes, incluso observar en esas telarañas cuando buscamos coincidencias y puntos en común, la editorial también, la materialidad de los libros muchas veces, los ilustradores, ilustradoras, son cosas que también podemos ir destacando para darles herramientas, como les decía antes, en ese camino hacia la autonomía, pero sin perder lo rico, lo interesante de compartir estas lecturas. Y acá les va a quedar para explorar también en la presentación del Geniali, que les voy a dejar el link, un montón de sugerencias para acompañar los itinerarios, que son, ahí tienen que ir tocando en cada dibujito y van a encontrar la descripción de todo este montón de actividades posibles para acompañar los itinerarios. Como les decía, esta presentación las creamos con Beatriz Cáceres y Tamara, así que quería ahí nombrarlas a ellas, y quienes no conocen la biblioteca también pueden buscarla en las redes sociales. Por mi parte, yo soy la profesora Noel Donantuoni, les mando un saludo a todos y hasta el próximo video.